Ya, pues, a ver si puedo. Voy a ir para allá. Sí. Ya, entonces, ya trabajamos harto con definición de derivada, con el límite, y ahora ya pasamos a una parte un poquito más práctica, que ya es trabajar sin el límite, sino que trabajar con propiedades que deducimos con el límite. Entonces, probablemente en clase vieron estas reglas eh, de que si ustedes tienen una suma de funciones, f y g, por ejemplo, y quieren derivar una suma de funciones, entonces lo que tienen que hacer se cumple como lo que uno esperaría, ¿cierto? De que la derivada se reparte en cada sumando. Entonces, si yo quiero derivar la suma de f más g, siendo f y g dos funciones, derivable y con todas las propiedades bonitas, eso es en realidad la derivada de f más la derivada de g. Y con la recta se cumple exactamente lo mismo. Eso probablemente lo mostraron con el límite, hicieron, eh, resolvieron cosas de este estilo y al final llegaron a la suma de dos límites que correspondían a las derivadas de f y g. Y por eso les digo que estas cosas ahora ya las asumimos porque ya las demostraron. Entonces esto ya se asume y uno lo puede ocupar cuando quiere. El producto un poquito más difícil, no se cumple esto de que se reparte en los factores, sino que en el producto ya tiene una fórmula un poquito más difícil. Entonces, si tienen un producto de funciones y ustedes quieren derivar un producto de funciones, lo que hay que hacer es lo siguiente. Tienen que tomar el primer factor que tengan, en este caso f, derivarlo y multiplicarlo por el segundo factor, que en este caso es g, sin derivar. O sea, les quedaría eso. El primer factor derivado por el segundo factor sin derivar. Pero ahí no termina la cosa. Tienen que sumar otro término, que es la cosa al revés. El primer factor sin derivar por el segundo factor derivado. Ahí está eso. Como, como el sistema del cuadrado dinámico. Eh, O sea, no igual, pero como esa, como que sigue esa lógica de, mira, este con eh, tanto por este por tanto, así, y luego este al cuadrado por tanto, así, algo por el el- estilo. al final es una fórmula, ¿no? Que se tienen que aprender. No tiene como, en principio no tiene no tiene un sentido como intuitivo como la de acá, de que, bueno, derivo cada sumando. Esta tienen que aprenderse. Es una fórmula que hay que aprenderse. Insisto, yo creo que lo vieron en clases lo desarrollaron con el límite y les dio justamente esto. Entonces, esto hay que aprendérselo, es una regla que uno se aprende nomás. Uno la deduce primero y después se la aprende de memoria. Entonces, aquí tienen que identificar dos factores. Cuando tengan una multiplicación de funciones, dicen, ya, por ejemplo, miren, voy a bajar un poquito. Ya, fíjense que aquí hay una multiplicación de funciones. En ese factor está la función x cuadrado y está la función coseno de x. Hay dos funciones multiplicadas. Para derivar ese sumando hay que aplicar la formulita que les dije arriba. Pero ya vamos a llegar ahí. Y obviamente como el producto tiene una fórmula rara, el cociente también, ¿cierto? El cociente, fíjense que es lo mismo que el producto en el numerador, pero con un menos. O sea, el más se cambia por un menos. Y en el denominador hay que poner la función que tenían acá al cuadrado. Nada más que eso. Y acá arriba es importante respetar el orden porque hay una resta. La resta no es conmutativa, así que no da lo mismo en el orden que lo pongan. Siempre tienen que derivar primero el numerador, multiplicarlo por el denominador sin derivar. Ahí está eso. Menos el numerador por el denominador, por el denominador derivado. Todo dividido en el denominador al cuadrado. Y esa es una fórmula que también uno se aprende para el cociente. Así que aquí hay que aplicar memoria en 2 y en 3.
En uno es fácil, ¿cierto? Porque la derivada se distribuye en cada sumando y no pasa nada, no hay que aplicar nada raro. Y en la recta también. Pero en 2 y en 3 hay que aprenderse la formulita. O saber deducirla si es que se le olvida en algún momento. También se cumple esto, de que cuando yo tengo una constante multiplicando a algo que depende de x, a una función que depende de x, y quiero derivar eso, lo que puedo hacer yo es quitar la constante afuera de la derivada y solo derivar lo que depende de x. O sea, les queda así. La derivada no le hace nada a la constante. Siempre que esté multiplicando aquí. Y entiéndase por constante cualquier cosa que no dependa de x. Entonces, por ejemplo, voy a bajar un poquito. Eh, Acá, miren. Aquí tengo a 2021 por tangente de x. ¿Se dan cuenta que aquí este sería el lambda y esta sería la función? Entonces yo cuando derive ese factor voy a ocupar esa propiedad de que la constante puede salir de la derivada. ¿Ya? Esas son las 4 propiedades algebraicas que tenemos con derivadas. Hay que aprendérselas. Y estas son propiedades como más específicas, ¿cierto? La derivada de una constante, fíjense que no es el mismo caso de arriba. Arriba estaba derivando una constante por algo que dependía de x. En 5 estoy derivando la constante nomás, no está multiplicado por nada que dependa de x. En ese caso, la derivada es cero. Siempre que yo derivo una constante, eh, me va a resultar en cero. ¿Sí? Porque piensen que una constante uno lo puede visualizar como una función constante. Entonces el gráfico sería una recta completamente horizontal, ¿cierto? Y la recta tangente en cada punto sería la misma recta, ¿cierto? Y todas esas rectas tienen pendiente cero por ser horizontal. Por eso las derivadas, la derivada de una constante es siempre cero. Y también es importante acordarse, la derivada de una constante es siempre cero. Esta es muy importante, la 6. Aquí con n, hoy día vamos a ocupar con n natural, pero funciona con n real, con cualquier n real. El 6, cuando yo derivo un monomio, o sea, un x, que es la variable elevado a un natural, lo que se hace para derivar eso es bajar el exponente y restar uno arriba. Si esto lo demostramos, esta es la última ayudantía, creo, el 6. Con el binomio de Newton, ¿se acuerdan? Entonces, por ejemplo, si quieren derivar x a la 10, entonces lo que tienen que hacer simplemente es bajar el 10 y restar uno arriba, o sea, 9. Eso es todo. ¿Ya? Y esto, insisto, que funciona para cualquier real, pero la demostración es un poquito más difícil incluso si acá ponemos un racional, la demostración es un poco más difícil. Se ocupa la regla de la cadena, que todavía no lo ven, creo, en clase. Y Claudio, otras, ¿sí? pregunta, este relleno en el 5, ¿qué? Que se me fue un momento. Me perdí un momento. Ah, es que me había puesto constante, constante, Ah, ¿cachai? dale. Entonces, entonces lo eliminé. No, ahí no hay nada importante, es solamente un error de tipeo. Ahí sale con lambda una constante, nada más. Ya, sí, sí, entiendo, entiendo. ¿Ya? Y otras que son importantes bueno, el 7 no lo hemos demostrado, pero sí demostramos el 8, es lo siguiente. La derivada de la función seno de x, ustedes pueden demostrar que es coseno de x. ¿Cómo lo demuestran? Resolviendo el límite. El límite en un punto arbitrario x, hacen esto, después hacen esto, partido en eso. ¿Se acuerdan que esa era la definición de derivada?
Esto, si ustedes resuelven ese límite, les va a dar justamente coseno de x. ¿Sí? Nosotros hicimos el trabajo con el 8. Así que la demostración en 7 es muy similar a la que hicimos en 8. ¿Ya? Entonces, si derivamos seno, nos va a dar coseno. Y si derivamos coseno, nos va a dar menos seno. Importante el menos ahí. No nos da seno, sino que nos da menos seno. Ya estas cosas uno se las aprende al final. Después uno también se aprende la derivada de la raíz cuadrada, por ejemplo, que podríamos hacerlo hoy día, podríamos demostrarla. Ya lo hemos hecho en una ayudantía muy lejana de límites, pero la podemos recordar. Y eso, con estas 8 propiedades vamos a resolver estos 3 ejercicios que están acá. Ya, ya veamos. No hay dudas, ¿cierto? Me escriben al chat nomás si es que hay dudas. Ya veamos un ejercicio facilito, el 1. Entonces nos dan un polinomio, fíjense, una función f que es igual a un polinomio. Polinomio x a la 23 menos 4x cuadrado más 20x más 15. Y nos piden calcular la derivada de esa función. Hay dos formas de hacerlo, ¿cierto? Una es que ustedes resuelvan el límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido en h. ¿Conocen f? Sí, acá está f. Reemplazan todo y resuelven. Lo que les debe hacer la derivada en x. Pero muy largo, ¿cierto? Si ustedes reemplazan este polinomio gigante acá, fíjense que aquí les quedaría un x más h a la 23, muy difícil de desarrollar, ¿cierto? Menos 4x más h al cuadrado, bla, 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 bla. Solamente esto les va a dar algo horrible. Y este, bueno, les tiene que dar de nuevo todo el polinomio. Entonces, muy largo, ¿cierto? Uno lo podría hacer así, pero muy largo. Bueno, para eso tenemos las propiedades, para evitarnos esos caminos tan largos. Y así lo vamos a hacer. Entonces, veamos, queremos derivar esto. Entonces, queremos derivar esto. Entonces, vamos a tener que derivar todo esto, ¿cierto? Entonces, nos quería la derivada de todo el polinomio. Y aquí es donde ocupamos la propiedad 1, por ejemplo. Si se dan cuenta, un polinomio es siempre suma de puros monomios, ¿cierto? Y constantes. Entonces, todas estas funciones que están acá son puras funciones chiquititas. Esto es una función, esta es otra función, esta es otra función y esta es otra función. Entonces, la propiedad 1 nos dice que cuando tenemos sumas o restas, la derivada se distribuye en cada sumando, ¿cierto? En el caso de la suma. Y en el caso de la resta también. Entonces, lo que puedo hacer aquí con la derivada es distribuirla en cada factor, en S, en S, en S y en S, con las propiedades con la propiedad 1. Entonces, la derivada de f va a ser simplemente la derivada de x a la 23 menos la derivada de x por x al cuadrado más la derivada de 20x más la derivada de 15. Y esas derivadas por sí solo ustedes las saben calcular. Entonces, fíjense que aplicando propiedades no evitamos el camino al límite. Entonces aquí, por ejemplo, podemos darnos cuenta al tiro de que esta es cero, ¿cierto? La derivada de 15 es cero por la propiedad 5. Estoy derivando una constante que no depende de x, cero. Desaparece. Y fíjense
que por la propiedad 4, esta que saca las constantes, cuando está multiplicando algo que depende de x, lo puedo aplicar acá, po. Lo puedo aplicar en, en este factor, en 4x al cuadrado. Tengo el 4 multiplicando la parábola, ¿y cierto? Entonces el 4 puede salir y nos queda x al cuadrado derivado. Y esa es la propiedad simplemente 4. Y lo mismo aplica para este de aquí. Tengo el 20 multiplicando a la identidad, ¿cierto? A x. Entonces el 20 puede salir y me queda solamente la identidad derivada. Entonces saqué las constantes, las que estaban molestando. Acá por supuesto está el 1, ¿cierto? Pero puedo sacar el 1 o lo puedo dejar adentro de lo mismo, porque el 1 no hace nada. Entonces reemplazando, les quedaría esto de aquí. Fíjense que se eliminó la derivada de 15 porque era 0 y las constantes en este factor y en ese factor salieron de la derivada. Y aquí es donde hay que ocupar, fíjense que estoy derivando, me falta calcular simplemente la derivada de los monomios, estos de acá. Ese monomio y ese monomio. Y eso es fácil con 6, ¿cierto? Para derivar un monomio baja el exponente y se le resta 1 arriba. Entonces, fíjense, la derivada de x a la 23 va a ser 23, baja a multiplicar, y resto 1 arriba, 22. La derivada de la parábola baja el 2, resto 1 arriba, 2x. Y la derivada de x, este quizás sea un poco más difícil de verlo, pero acuérdense que x siempre lo puedo escribir como x a la 1. Entonces, la derivada de x va a ser lo mismo que la derivada de x a la 1, derivado. Y entonces lo mismo, pues baja el 1 y arriba les queda 1 menos 1. ¿Sí? Recuerden que se le resta 1 al exponente después al derivar. Entonces esto les va a quedar 1, ¿cierto? Porque ese va a ser x a la 0. Entonces les quedaría así. La derivada de x es 1. También si quieren verlo más geométricamente, porque es 1, acuérdense que esto representa una función. Esto que está aquí adentro es una función, ¿cierto? Y es justamente la función identidad la que va así. Y esa recta tiene pendiente 1. Por eso la derivada es 1. Claudio, ¿Sí? que en este caso ya no sería una, o sea, la derivada de esa función ya no sería una recta, porque, o sea, No, po, la derivada de esto ya no es una recta, pues o sea, una recta horizontal. La de- pues, ese X a la 22 te dice que no es recta, creo que es una parábola, no sé, algo así. Exactamente, sí. O sea, habría que derivarla 22 veces para ver Eh, qué para se ver hace. si, para ver si qué, Bruno, perdón. O sea, habría que derivarla 22 veces para interpretarlo como una recta. Eh, 21 veces habría que derivarlo. Ah, sí, pues claro, 22 veces el x a la 23, sí. Para interpretarlo como una recta, ¿cierto? Pero ¿Pero ahí cómo la interpreto entonces? Porque, esto, ya sí, pues. Esto ya, entonces tenéis el x a la 23, ¿cierto? claro, La derivada de x a la 23 te dio una parábola. Eso es difícil de interpretar geométricamente, pero si tú haces el gráfico de x a la 23, el gráfico de x a la 23 como es sencillo, es así. claro, es como función impar, Es como una función impar, ¿cierto? claro. Entonces, lo que te dice esto es que, por ejemplo, Ah, es pensemos que que estamos en el punto 4. hay una parábola ahí que pasa justo por ahí. No, hay una recta tangente siempre, pero la pendiente de esa recta tangente viene dada por la parábola. O sea, aquí está en el punto 4, ¿cierto?
para calcular la pendiente de esa recta tangente, tú tenés que evaluar en 4 la parábola, que es la derivada. O sea, la pendiente de esta recta va a ser 23 por 4 a la 22. Ah, ¿Cachai? ya. Porque, Ya, ya. porque te acuerdas que eso era la derivada. Sí, La pues, derivada era, nos daba las pendientes de la recta tangente. sí, pues. Sí, Ya, bueno. sí. Gracias. Lo mismo con el X, por cierto. El X, fíjense que la función X tiene gráfico así, ¿cierto? Y igual a X. Así. Entonces, fíjense que la derivada nos dio 1 y tiene todo el sentido del mundo, porque si nos paramos en cualquier punto en el gráfico de X y hacemos la recta tangente, en ese punto nos va a dar justamente la misma recta. No hay otra forma de hacer una recta tangente acá. Nos da justamente la misma recta. Y esa recta va a tener la misma pendiente que la recta original, 1. Por eso la derivada nos dio 1. O cuando derivamos constantes, por ejemplo. Cuando derivamos el 15 acá, teníamos la función 15 ahí. Esta es la función constante 15. Si ustedes se paran en cualquier punto, en la función constante de 15, y hacen la recta tangente, les va a quedar justamente también la misma recta 15. No, no es como una curva en donde la recta no les queda justamente el gráfico, pero en estos casos sí. Y como la recta verde tiene pendiente 0, la recta amarilla también, entonces la derivada es 0. Pero eso es como interpretaciones geométricas nomás. Ya, pues, entonces habíamos derivado los monomios y nos resultaron en esto, ¿cierto? Bajaron los exponentes y restamos uno arriba. Reemplazando nos queda esto. Esa va a ser la derivada de f. Entonces, si nosotros pudiéramos graficar esta función, las pendientes de las rectas tangentes en cualquier punto X van a venir dadas por esta fórmula. Podríamos graficarla, ¿ven? Si encontramos algún punto interesante. Cuando se me abra GeoGebra. Entonces era... ¿Cómo se escribe? Era x a la 23 menos 4x cuadrado más 20x más 15. Este es el gráfico de la... Hay que alejarse harto para que tenga un poquito más de sentido. Vamos a acercarnos un poco mejor, un poco más. Entonces da algo muy, muy horrible, ¿cierto? Pero si, por ejemplo, ustedes toman cualquier punto que esté acá, eh, que esté desde el 0 hacia adelante, fíjense que, y cualquier otro punto, ¿cierto?
cualquier otro punto de la gráfica, la derivada siempre nos va a dar cero, nos va a dar mayor a cero. No sé si ven eso. ¿Por qué? Porque la recta es creciente. O sea, la gráfica, perdón, es creciente. Entonces, si yo me paro en cualquier punto de la gráfica y hago la recta tangente en ese punto, la recta tangente siempre me va a quedar con pendiente positiva. No sé si lo ven. Es porque la gráfica es estrictamente creciente en este caso. Si me paro acá, en el punto cualquiera, voy a poner en el punto 1, f de 1, ahí en el punto A, si yo hago la recta tangente ahí, la pendiente de esa recta va a ser siempre positiva y por lo tanto la derivada va a ser siempre positiva. Recuerden que eso es la derivada, es la recta tangente. Entonces nuestra fórmula de derivada probablemente sea estrictamente positiva, siempre. Esto de acá. Bueno, no es fácil de verlo, pero esto es siempre mayor a cero para todo x. O sea, mirando el gráfico a la primera, a lo mejor más abajo es más rara la cuestión, pero voy a tratar de alejarme más. No, al parecer siempre es así. Entonces fíjense que esta va a ser siempre positiva para cualquier x porque, si se dieron cuenta, el gráfico era como algo así. Era como una cosa así, ¿cierto? Entonces fíjense que si yo me paro en cualquier punto, por ejemplo ahí, la recta tangente es siempre creciente. Siempre va un monito caminando en la recta hacia arriba, no va hacia abajo. Lo mismo acá. Entonces, como todas las rectas tangentes son todas crecientes, eh, la derivada tiene que ser siempre positiva, porque la derivada representa las pendientes de estas rectas. Quizá el ejemplo más fácil de ver es la función f de x igual a x al cubo. Ustedes saben cómo es la gráfica de eso, ¿cierto? Es el eje lleva una cosa así, ¿cierto? Que va así y después va para allá. Fíjense cómo son las rectas tangentes en cualquier punto. Si yo me paro acá, la recta tangente es así. Tiene pendiente positiva porque eh, es creciente, ¿cierto? Si yo me paro acá, la recta tangente también es positiva. Si yo me paro en cualquier punto, la recta tangente es siempre positiva. Entonces la derivada en cada punto es siempre positiva, porque eso es la derivada, es la pendiente de la recta tangente. Veamos, pues derivemos esto. Si nosotros derivamos esto, fíjense que va a bajar el 3 y arriba les va a quedar un 2. Y efectivamente, pues esto siempre es mayor a 0, ¿cierto? O igual a 0. Porque el x es positivo, el x al cuadrado es positivo y el 3 es positivo. Y eso lo van a ver un poquito más adelante, que cuando la derivada les dé positiva, ustedes van a poder deducir que la gráfica de la función es siempre creciente. Y cuando ustedes saben que la gráfica de la función es creciente, van a poder deducir también que la derivada tiene signos positivos. Pero eso viene un poquito más adelante cuando vean el teorema del valor medio, creo. A ver, por el momento quedémonos con esto. Esa es la derivada. ¿Ya? ¿Hay alguna duda? ¿Me escriben al chat, por favor? ¿O me hablan al micrófono? Ahora vamos a derivar tangente. Entonces, fíjense que para derivar tangente podríamos hacer lo mismo, del límite. Reemplazan la definición de límite, lo resuelven y les va a dar algo. Pero ¿para qué, cierto? Si nosotros sabemos que la tangente es seno partido en coseno. Y yo conozco la derivada de seno y conozco la derivada de coseno.
Entonces, solamente aplicar propiedades. No es necesario ocupar el límite. Entonces, fíjense que como quiero derivar tangente y yo sé que tangente es un cociente de funciones, tengo que aplicar la regla del cociente, ¿cierto? Que es la 3. Entonces, fíjense, la voy a aplicar. Tengo tangente de x, derivado. Entonces, yo lo que quiero derivar en realidad es seno de x dividido en coseno de x. Eso es lo que quiero derivar en realidad. Entonces, aquí lo que ustedes pueden ver es que hay dos funciones. Pues hay una función arribita, una función f arribita, y hay una función g abajo, si se dan cuenta. Entonces, cosa de ocupar la fórmula. ¿Se acuerdan que era como, lo voy a escribir sin x, no lo voy a escribir así nomás? Era el de arriba derivado por el de abajo sin derivar, eh, menos el de arriba sin derivar por el de abajo derivado, dividido por el de abajo al cuadrado. No derivado, sino que al cuadrado nomás. Y entonces reemplazar en nuestra fórmula. La f es seno y la g es coseno. Entonces fíjense que abajito pongo coseno cuadrado de x. Tengo que elevar la función de abajo al cuadrado. Y arriba tengo que reemplazar. Entonces tengo que poner derivada del de arriba, o sea, derivada de seno, por el de abajo sin derivar, coseno, menos derivada del de abajo, o sea, la derivada del coseno, por el de arriba sin derivar, seno. Entonces, les quedaría así. Ahora es simplemente reemplazar. ¿Se acuerdan que ya conocemos la derivada de seno? La derivada de seno es coseno y la derivada de coseno es menos seno. Había una fórmula, como un circulito para aprenderse esto. Era así, coseno, derivo coseno menos seno, menos coseno. Entonces, ustedes para derivar hacen esto. Cuando yo derivo seno, me da en coseno. Cuando yo derivo coseno, me da en menos seno. Cuando yo derivo menos seno, me da en menos coseno. Y cuando derivo menos coseno, me da seno. Si es que hay alguien que le gusta estas cositas, para acá es derivadas. Más adelante van a ver que para el otro lado son integrales. Pero eso no viene al caso ahora, ¿cierto? La derivada de seno es coseno y la derivada de coseno es menos seno. Entonces nos vamos acá y reemplazamos. Derivada de seno es coseno, ahí lo puse. Derivada de coseno es menos seno, ahí lo puse. Y ahora hacemos desarrollo algebraico nomás. Ese menos con ese menos se cancelan, ¿cierto? Entonces arriba fíjense que les queda coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x. Y eso ustedes deben saber que es 1. ¿Cierto? Y entonces les quedaría 1 partido en coseno cuadrado de x. Y aquí acuérdense que 1 partido en coseno se define como secante, ¿cierto? De x. Entonces, reemplazando les da secante cuadrado de x. Entonces, esto también es algo que uno se aprende de memoria al final. La derivada de tangente es secante cuadrado de x. ¿Ya? Entonces, ¿se dan cuenta que uno va ocupando solamente estas cositas? Por supuesto, estas son derivadas básicas, después más adelante van a ver cosas un poquito más difíciles. De hecho, mañana tengo pensado ponerles raíces también. Y ahí como que se vuelve un poquito más complicado.
Y fíjense que aquí no hay ninguna fórmula en las que les puse para derivar una composición de funciones. Eso es lo más difícil de derivadas. Derivar una composición de funciones, eh, pero tampoco es tan difícil. O sea, los epsilon y deltas es mucho más difícil que eso. Claro, y ahí se ocupa la regla de la cadena. Exactamente. Probablemente lo vean esta semana. Pero por el momento quedémonos con estas propiedades básicas. La suma, la resta, el producto, el cociente, la ponderación por constante, derivada de una constante es cero, derivada de un monomio, baja el exponente, se resta 1, derivada del seno es coseno y la derivada de coseno es menos seno. Veamos ahora uno en donde están todos combinados. X cuadrado por coseno de X más 2021 por X a la 2021 más 2021 por tangente de X. Ya, entonces, ¿cuántos más faltan? La regla de la cadena. Y eso, las raíces son fáciles de derivar, porque acuérdense que yo les dije que la fórmula 6 sirve para cualquier exponente real. Y las raíces, ustedes saben que son exponentes racionales, ¿cierto? Son exponentes fraccionarios. La raíz de X es X elevado a un medio. Entonces yo para derivar la raíz de X tengo que derivar esto, ¿cierto? Y para derivar eso, como les dije, baja el exponente y se resta 1. Se sigue cumpliendo esa regla. Y raíz cúbica lo mismo, ¿cierto? Elevado a un tercio, etc. Pero por el momento solamente con exponente natural. ¿Ah? Pero una pregunta, de la demostración que hicimos en clase de las 6 funciona solamente con n natural, pero tú me dices que lo puedo trabajar con un tercio, esa sería como la extrapolación a los reales, pero esa demostración no la hemos hecho. No, pues eso todavía no lo hemos demostrado. Es un poquito más difícil. Eh, quizás, sí, pues tienes toda la razón. Eso yo espero que lo demuestren en clase, de que la derivada de x elevado a un racional, por ejemplo, no a un real, no a un raíz de 2 ni a pi, sino a un racional, esto es esto. Esto probablemente lo demuestren cuando vean regla de la cadena. Ahí se puede demostrar esto más fácil. ¿Ya? ¿Y Claudio? ¿Sí? ¿Y el hospital? No, no lo vamos a ver. Al parecer no, porque, No. porque queda muy poco tiempo, entonces Pero lo vamos a ver igual el otro semestre, ¿no? O bueno, si es que se aprueba cálculo, eh, o no. no, porque no es como tan fundamental, pues al final es como una regla que uno se aprende nomás y la ocupa para resolver límites, pero no creo no creo que la vean. O sea, yo una vez, yo cuando di cálculo 2 por los paros, no alcanzamos a ver el hospital. Imagínate, por los paros estuvimos como 2 semanas en paro y no alcanzamos a ver el hospital. Y ahora menos, pues el profe tiene 1 hora para hacer clases, es poquito igual, entonces no creo que lo alcancen a ver. Pero además que les muestro algunos ejercicios en alguna ayudantía, al final así como aparte. Y ahí esto, Esteban, lo van a demostrar en clases, yo creo, con la regla de la cadena que todavía no lo ven. Si ustedes tienen un exponente racional, pueden hacer lo mismo que hacemos con los naturales, bajar el exponente y restar 1. Y ahí les va a servir para derivar cualquier raíz, ¿cierto? Para poner acá arriba un raíz de 2, por ejemplo, o un pi, ahí necesitamos logaritmos y exponenciales. Con eso se puede demostrar de que también funciona bajar y restar 1 arriba. Pero como todavía no definen logaritmos ni exponenciales, no se puede demostrar. Ya, veamos el 3.
Entonces, lo primero que tienen que ver en este tipo de ejercicio, cuando les pidan derivar, ya, aquí hay una suma, hay una suma. Tengo tres funciones sumadas, ¿cierto? Por muy fea que sea la función, hay tres funciones sumadas. Entonces, el primer paso para derivar eso es separar. Recuerden que la derivada se separa bien en la suma, entonces para derivar f va a ser la derivada del primer sumando, la derivada del segundo sumando y la derivada del tercer sumando. Se comporta súper bien con la suma, las derivadas. Y lo que podemos hacer acá, lo mismo que hicimos arriba. ¿Se acuerdan que cuando habían constantes, multiplicando a cosas que dependían de x, podían salir de la derivada? Entonces fíjense que en este factor de aquí, el 2021 puede salir, porque es una constante, y no le pasa nada a la derivada. Queda multiplicando afuera. Y acá lo mismo. La tangente de x depende de x, pero 2021 no. Entonces puede salir 2021. Entonces tenemos que derivar estas cosas de aquí. Hay por lo menos dos derivadas que sabemos, ¿cierto? El x a la 2021 sabemos derivarlo, porque es un monomio, y la tangente la hicimos recién. Entonces, fíjense, la derivada de esto baja el exponente y se resta 1 arriba, 2022. Y la derivada de tangente, recuerden que nos dio secante cuadrado. Entonces reemplazamos y nos va a quedar esto aquí. Obviamente voy a poner aquí, fíjense que había un 2021 ya afuera. Como bajó un 2021, nos va a quedar 2021 al cuadrado por x a la 2020. Más 2021 por secante cuadrado. Y solamente nos quedaría derivar esto. Y 2021 al cuadrado nomás, ¿cierto? ¿Para qué desarrollarnos? Para dar un número grande, dejémoslo así nomás, como al cuadrado. Y aquí fíjense que tenemos que derivar este pequeño factor de aquí. Pero si se dan cuenta, es producto de dos funciones. Tenemos la parábola x cuadrado multiplicado por la función coseno de x. Entonces hay dos funciones multiplicadas. Para derivar un producto de funciones tenemos también una fórmula. ¿Se acuerdan que era la 2? La voy a escribir acá abajito. Entonces aquí recuérdense que la fórmula del producto de una derivada, lo voy a escribir así, va a ser primer factor derivado por el segundo sin derivar más primer factor sin derivar por el segundo derivado. Entonces aquí tenemos nuestras dos funciones, ¿cierto? Esta de aquí va a ser nuestra función f y esta de aquí va a ser nuestra función g. Entonces hay que aplicar la fórmula. Entonces nos queda derivada de x cuadrado multiplicado por coseno de x, el segundo factor sin derivar, el coseno no le hago nada, más el primer factor sin derivar, x cuadrado, por la derivada del segundo factor, derivada de coseno de x, nos queda ahí. Y fíjense que esas derivadas por separado yo las conozco. Yo sé cuánto es la derivada de la parábola, 2x, ¿cierto? Baja el 2 y restamos 1 arriba. Esto lo voy a escribir acá. Esto es 2 por x elevado a 2 menos 1. O sea, 2 por x. Y la derivada de coseno se la escribí más arribita, en menos seno de x. Entonces finalmente les queda así. Este coseno se transformó en menos seno, entonces este más de aquí se transforma en menos. Y estamos, porque ahora es simplemente reemplazar acá arribita y la derivada les va a quedar esto de aquí. Y esa es la derivada de f. Entonces noten que si ustedes pudieran graficar esta función, las pendientes de las rectas tangentes a esa gráfica de la función f vienen dadas por esta fórmula de aquí.
Y creo que no tengo más. Ya podemos hacer un último ejercicio. Entonces, voy a inventar una función ahora, la tengo preparada. Sea f de x igual a 1 más x por coseno de x. Y arriba voy a poner, estoy obsesionado con el 2021, pero voy a poner igual 2021 por seno de x menos x a la quinta. No se me ocurrió algo más horrible. Calcule f' de x. ¿Hay alguien que se atreva a ayudarme a hacer esta derivada? El que me ayude le doy 3 décimas para la próxima prueba. Tampoco así. Ya sale 21 al derivar el exponente. Ah, sí, Sofía. Uy, perdón, Sofía, no vi. El maldito chat no me suena cuando escriben. Pero claro, el 2020, como te explicó bien el Esteban ahí, el 2021 sale al cuadrado, es porque, a ver, voy a subir, ¿dónde era? Me pasé. Era acá, ¿cierto? Aquí acuérdense que teníamos, estábamos aquí, ¿cierto? Aquí, en este factor. Fíjense que ahí estoy derivando una constante, que es 2021, por una función que depende de x a la 2021. Entonces, esa constante 2021 yo la puedo sacar de la derivada. ¿Sí? Por la propiedad 4. Fíjense que las constantes, las lambdas, que no dependen de x, pueden salir de la derivada. Y solamente derivo lo que depende de x. Entonces, puedo sacar la constante y nos queda 2021, ¿cierto? Ahí. Y nos queda por x a la 2021. Y yo cuando derivo x a la 2021, baja un 2021. Acá está. Baja un 2021 y se resta 1 arriba. Y entonces queda 2 veces 2021 por 2021 acá, ¿cierto? Este de aquí es 2021 por x a la 2020. Entonces esos dos 2021 se juntan y queda 2021 al cuadrado. Y queda... Claudio, Uy, ¿sí? que en la función que pusiste yo creo que hay que maquillarla antes de Ya. A ver, ¿cuál era? Era... eso, ¿no? Porque no la está asquerosa derivarla así como... sí, está asquerosa. ¿Claudio? Sí, la maquillaríais? Si alguien me habló, creo, ¿no? Sí. ¿No podíais separar esa fracción en una suma de dos fracciones? Sí, se puede. Oh, siempre se puede hacer eso, ¿cierto? Así lo trabajáis como suma de derivadas de ambas. Ya, Y trabajáis las fracciones, te van a quedar los múltiplos arriba y te va a quedar la derivada de una multiplicación. Y bueno, harto plazo, pero no es difícil. claro, también se puede hacer así, sí. Pero yo diría que es más fácil llegar y aplicar la regla del cociente nomás, po. Porque si ustedes separan acá, o sea, aquí les quería seno de x partido en 1 más x coseno de x menos x a la 5 partido en... Fíjense que aquí van a tener que aplicar 2 veces la regla del cociente, acá y acá. Entonces les va a quedar más largo todavía. No, Mejor no puedes aplicar... multiplicar por 1 menos x coseno de x, arriba y abajo. Eh, también se puede hacer, ¿cierto? Multiplicar por un 1 conveniente, pero no sé qué tan mejor nos va a quedar la función en ese caso. Porque nos quedaría 1 menos x al cuadrado coseno cuadrado de x. No creo que sea muy buena idea. No, Y ese 1 no lo voy a escribir como... el problema va a ser este x que está acá, po, Mm, ¿cachai? Porque nos va a quedar un x cuadrado multiplicando un coseno cuadrado. Claro, y acá nos van a salir las otras dos trigonométricas al cuadrado, pero no se cancelan cosas, a eso me refiero. No, mm. ya, 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 no orbital. No eh, Entonces, orbital. llegar y apretar. sí, llegar y aplicar.
Entonces, como ven, tenemos una función f que es cociente de dos funciones que dependen de x, ¿cierto? Tenemos la de arribita, que ya no le podemos llamar f porque la función completa se llama f, pero le podemos llamar h de x. Y la de abajito le podemos llamar k de x. Entonces yo quiero derivar, bueno, aquí f va a ser h de x partido en k de x, ¿cierto? Renombré las cosas nomás. Y entonces la derivada de f va a ser la derivada de esto de aquí. ¿Y cómo se deriva un cociente? Hay que acordarse la regla nomás. La regla 3. Aquí da lo mismo el nombre de las funciones, ¿cierto? Son variables mudas. Aquí yo pude haber puesto manzana de x partido en plátano de x, ¿cierto? Y da lo mismo. Entonces, aquí, ¿cómo derivo esto? Sería el denominador al cuadrado. Arriba sería numerador derivado, denominador sin derivar, menos numerador por denominador derivado. Entonces, fíjense que necesito h' y necesito k'. Ah, ya, yo conozco h y conozco k, tengo que derivar. Tengo que derivar las dos de arriba. Entonces, eso lo puedo hacer acá abajito. Entonces, aquí fíjense que h de x lo habíamos dicho que era 2021 seno de x menos x a la quinta. Derivemos esto, ¿cierto? Porque vamos a tener que reemplazarlo acá. Derivemos esto. Entonces, la derivada de esto va a ser, fíjense que lo primero que tienen que ver es que hay una resta acá. Entonces, hay resta de dos funciones. Ah, ya, puedo separar en la resta las derivadas. Entonces, les quedaría la derivada del primer factor, del primer sumando, ¿cierto? Que sería este. Menos, recuérdense que las derivadas se comportan bien con las restas, x a la quinta derivado, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y aquí qué puedo hacer? Si hay alguien que me pueda ayudar. Sacar la constante. El 2021 multiplicando. Ya, bien, puedo sacar la constante, ¿cierto? De aquí. Porque una constante multiplicando una función que depende de x. La puedo sacar. Seno derivado, ¿cierto? Y estas derivadas las conozco. Conozco la derivada de x a la 5 y la derivada de seno. Sí, una es coseno y la otra es menos 5 por x elevado a 4. Bien, eso mismo, ¿cierto? Entonces, 2021, yo conozco la derivada de seno, ¿cierto? Se la anoté un poquito más arriba. Coseno de x. Y conozco la derivada de x a la 5, pues un monomio, entonces puede bajar el exponente y podemos restar uno arriba. O sea, 5 por x a la cuarta. Y esa es la derivada de h, lo que vamos a poner acá arribita. Calculemos la derivada de k ahora, Calculemos la derivada de k. ¿Se acuerdan que aquí yo había definido estas funciones? Entonces, recuerden que k era, no me acuerdo, 1 más x coseno de x, ¿cierto? Entonces, para derivar k, nuevamente tengo una suma primero de funciones. Tengo la función constante 1 y tengo la función x por coseno de x. Entonces, para derivar eso, puedo derivar cada sumando, por separado. La derivada de 1 es, si hay alguien que me puede decir, 0. 0, ¿cierto? Por ser una constante. Y aquí hay que aplicar regla del producto, ¿cierto? La regla del producto porque hay dos funciones multiplicadas. Está la función x y la función coseno de x. Entonces, la regla del producto era el primer factor derivado,
o sea, derivada de x, por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. Se dan cuenta que las derivadas son súper mecánicas, hay que aprenderse un par de reglas y uno las aplica. La derivada de x, nuevamente mecánico, ¿cierto? Tenemos un 1 arriba, podemos bajarlo y podemos restar 1 arriba. Entonces nos quedaría 1, la derivada de x. Y la derivada de coseno, también la conocen, menos seno de x. Entonces esto es coseno de x menos x por seno de x. Y estamos, ¿cierto? Porque era lo único que nos faltaba. Ahora es reemplazar acá nomás. Y no voy a reemplazar porque fíjense que abajo es k al cuadrado, es elevar esto al cuadrado. No es necesario hacer el binomio, sino que dejarlo al cuadrado nomás y arriba reemplazar. H' multiplicado por lo de abajo, menos h multiplicado por k'. Va a dar algo medio feito. Igual lo voy a escribir acá. Sería, claro, sería el denominador al cuadrado y arriba, nos va a quedar aquí algo bien largo. H' nos dio H' 2021 coseno de x menos 5x a la cuarta. Por tanto, el paréntesis, ¿cierto? Porque aquí va multiplicado k de x. K de x, 1 más x coseno de x, menos, acuérdense del menos, h de x sin derivar, 2021 seno de x menos x a la quinta, multiplicado por k derivado, ¿cierto? Por k derivado. K derivado nos dio coseno de x menos x por seno de x. Y esa es la derivada de la función que se me ocurrió en el momento. ¿Se acuerdan que ustedes pueden practicar en sus casas inventándose funciones y derivándolas? Y pueden poner en internet alguna calculadora de derivada y comprobar si está bien. Ahí esto era la derivada, ¿cierto? Me equivoqué ahí. Bacano ahora hacer la recta. ¿Qué estáis hablando, Esteban? Hacer la recta. Pero sé que cuando te dan derivadas de este tipo, uno lo mete al computador nomás. Me imagino en los estudios científicos, porque ni que hacer la mano en la recta con esta pendiente. Es innecesario perder el tiempo si uno los puede meter en algún programa y te tira el resultado, pero como ustedes están aprendiendo a derivar, es bueno que lo hagan ustedes. Y aparte, no sé, pues en física las derivadas le aparecen hasta en la sopa, ¿cierto? Imagínense que el electromagnetismo es prácticamente puras derivadas, es prácticamente puro cálculo 3. Que para los que están en física van a tener electromagnetismo en segundo año. Van a ser puras derivadas parciales, sí, efectivamente. Y para los matemáticos, no es muy probable que sigan trabajando tanto con derivas, van a trabajar con cosas más abstractas. Pero tienen que aprender a derivar porque es algo básico para un científico. Un científico tiene que saber derivar por las interpretaciones geométricas que uno le puede dar a la derivada, ¿cierto? Uno solamente sabiendo derivar, podemos graficar cualquier función. Uno aprende a derivar y aprende a graficar funciones extrañas. Por ejemplo, la función esta de acá arribita, la vamos a aprender a graficar solamente con derivadas, la función f. También podemos graficar, si queremos, la función
f del ejercicio 3 también se puede graficar. Con un poquito de trabajo se puede hacer, pero faltan que vean algunas propiedades más en clases. Una pregunta. ¿Mm? Si a mí me dieran, no sé, tengo una función y me dan 5 puntos, 6 puntos de la función, yo puedo reconstruir como de forma rudimentaria la función completa, ¿no? Es que O sea, un tramo. Me dan como 5 puntos un tramo. ¿Puedo reconstruir cómo se comporta en ese tramo? te dan, a ver, te dan 5 puntos del plano y tú quieres encontrar una función que pasa por esos 5 puntos. ¿A eso te refieres? Claro, me dan 5 puntos y me dicen, ¿sabes qué? Esta función en este intervalo se comporta de esta manera, dio estos resultados. No te dan la función específica, dice, ya encuentra una función que se comporte similar o que represente un Ah, comportamiento similar a esta función. sí, eso es un poquito más difícil. Eh, Eso no siempre, uno no siempre, dado cualquier cantidad de puntos arbitrarios, uno no siempre puede encontrar una función que pase por todos esos puntos. Pero lo que les van a hacer en derivadas es darles una función, les van a dar el proceso al revés y les van a decir, estudie si esta función es creciente en tal intervalo eh, o decreciente en ese intervalo, encuentre dónde la función se anula, por ejemplo, Pero encuentre en ese caso, dónde la función tiene un máximo, un mínimo, ¿sí? en ese caso, el intervalo habría que sacar la derivada ahí y reemplazar como los extremos, ¿no? Los puntos críticos. Claro, o sea, para uno encontrar intervalos donde la función es creciente, tienen que encontrar aquellos intervalos en donde la derivada es positiva. ¿Se acuerdan que les Claro. mostré un ejemplo de una función que era creciente y la derivada era siempre positiva, pues, porque todas las rectas tangentes iban como subiendo? Entonces, en los tramos donde una función es creciente, se cumple que la derivada es efectivamente positiva ahí. Por ejemplo, si ustedes tuviesen, Pero no sé, eso genera algo, otra duda, porque el profe nos mencionó que, por ejemplo, cuando te dan una función, tiene que ya, ser un intervalo abierto para sacar derivada. claro, Pero, pero ¿y si me dicen un tramo en específico, no sería trabajar como con un intervalo cerrado? ¿O hago para todo el abierto y lo ajusto al intervalo? claro, podía ser para todo el abierto y los extremos estudiarlos aparte. Si al final son 2 puntos nomás los extremos. Y en tal caso, pues si es que los extremos están acá, por ejemplo, están como justo al final de la función, tenéis que estudiar la derivada aquí por la izquierda y acá perdón, la derivada por la derecha acá y la derivada por la izquierda acá. Pero, por ejemplo, piensen en esta función, en la que les dibujé recién. Con derivadas, uno puede saber en qué parte la función es creciente. Fíjense que la función es creciente aquí, en naranjito, y acá, ¿cierto? En naranjito. Entonces, ustedes les dan una función y les piden encontrar el intervalo en donde la función es creciente. Entonces, ustedes tienen que llegar solamente con derivadas a estos brazos de aquí. Y esas partes de ahí tienen la característica de que todos los puntos tienen derivada positiva, porque si ustedes hacen las rectas tangentes en cualquier parte de ahí, la recta les va a quedar con pendiente positiva. Acá no, por cierto, acá, fíjense que aquí la función es decreciente y las rectas tangentes en esos puntos les quedan así, como bajando. Entonces ahí las derivadas negativas. Bueno, y estos puntos de acá arriba tienen derivada cero, ¿cierto? Los máximos y los mínimos, porque aquí, porque la recta tangente ahí es así, ¿cierto? Completamente horizontal y entonces la derivada ahí tiene que ser cero. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, no se confundan con estas cosas, porque todavía no viene eso. Solamente les digo que tienen que aprender a derivar porque es importante para cualquier matemático, para cualquier físico, para cualquier biólogo, para cualquier químico, para cualquier economista. A un abogado no creo. Derivada parcial. Para cualquier ingeniero, ¿cierto? Siempre se nos olvidan los ingenieros, pero a lo mismo, ¿cierto? Claudio, Ah, sí, dígame este. ¿cómo se comportan los límites de la derivada por la izquierda y por la derecha?
Porque, por ejemplo, cuando lo trabajamos normalmente necesitamos saber tramos de la función. Eh, ¿Cómo se comportan? ¿Cómo se calcula? ¿A eso te refieres? Claro, por ejemplo, tú me dices, ya esta función es esta función. Ya, ahora h tiende por la izquierda, o sea, h negativo. ¿Y cómo se calcula? O sea, ¿cómo cambia la representación? Eh, en tal caso, yo aconsejo ocupar la otra definición, sí. Esta, así. Porque con el H negativo como que no se ve muy bien, ¿cierto? Entonces aquí, por ejemplo, si yo tengo una función así, y este es el punto x sub 0. Entonces yo para ver cómo es la derivada más o menos en ese punto, tengo que hacerlo por la izquierda, ¿cierto? Entonces sería como por acá. Tendría que ir viendo cómo son las rectas tangentes en las cercanías de ese punto. Es difícil dibujarlo, pero aquí tendría que ser por la derecha, por la izquierda, perdón, aquí. Entonces sería, claro, tal caso no tenéis las ramas, ¿cierto? A eso te refieres, que no están como no está definida por parte en la función. Claro, entonces no sé cómo definir el x sub 0 cuando se acerca por la izquierda. Eh, El f de x sub 0. el f de x sub 0, fija, el f de x tendría que ser, porque el f de x sub 0 tiene un valor fijo, ¿cierto? Ah, sí, es verdad. El valor que toma en la función, ¿no? Fíjate que como es el punto extremo, no tiene tiene el comportamiento que va a tener la función nomás, po. No hay un comportamiento hacia el otro lado. O sea, no tiene sentido definir la función por ramas en x sub 0 porque para acá no hay nada, po. Estamos asumiendo eso, porque no hay nada para acá. Entonces, aquí en esta parte va a ir la función nomás, pues no va a haber mucho cambio en realidad. No sé si me entiendes. Hay cambios cuando hay derivadas, pero con funciones por rama. Ahí sí, ¿cierto? Claro, ahí sí que puede haber cambios. Por ejemplo, cuando vemos el valor absoluto, ¿recuerdan que el valor absoluto es como algo así? Aquí uno lo puede definir por rama en el cero. Y aquí la derivada por acá te va a dar 1 y la derivada por acá te va a dar menos 1. Y ahí uno puede mostrar que el valor absoluto no es derivable en cero. Creo que vimos ese ejercicio en alguna ayudante. Ya, pues entonces voy a dejar de grabar.